Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos permite, aleluya, disfrutarlo, valorar esa misericordia que usted y yo recibimos cada mañana. Te invito a que oremos, Padre amado. Estamos agradecidos una vez más por el honor y el privilegio de poder abrir nuestros ojos, teniendo un lugar donde recostar nuestra cabeza. Allí descansamos. Declaramos lo que el salmista dijo: Padre amado, yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Y al abrir nuestros ojos, vemos esa misericordia que tú nos das, Señor, que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos el privilegio de oír tu palabra. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, Isaías capítulo 51, continuamos con esta enseñanza que ha sido extraordinaria. Hemos tenido testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo a través de esta palabra, así que les agradecemos a todos aquellos que nos escriben y nos hacen saber del trabajo que Dios está haciendo. Aquellas personas que escuchan los devocionales y aquellos que asumen esa responsabilidad de compartir la palabra, porque esto trae liberación a nuestra vida. Estamos desarrollando un mini estudio, le digo mini porque pues no tenemos tantos minutos para poder ampliar completamente el trasfondo de esta enseñanza. Isaías capítulo 51, lo voy a leer rápidamente. Quiero que recuerde, si usted escucha leer el mismo texto, no piense que es el mensaje repetido, sino que es el mismo texto que estamos usando como base. Sabemos que hay personas nuevas que entran, que no conocen, entonces por eso es importante leerlo. Si hay alguien que dice: pastor, es el primer mensaje que escucho, yo no sabía de esto, pues vaya a YouTube y escriba devocionales desde el corazón de Dios, y ahí aparecen todos los mensajes en el orden que lo comenzamos. Isaías 51 dice: oídme los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuiste cortados, del hueco de la cantera donde fuisteis rescatados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eras más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Yo voy a leer solamente estos dos versículos. Vamos a hablar del 3 y del 4 si alcanzamos, porque ya expliqué más o menos el 1 y el 2. Y entendiendo lo que Dios está queriendo decirnos a través de esta palabra, es que Dios literalmente nos persigue. Mire qué hermoso esto. Dios desde Génesis capítulo 3 en adelante viene persiguiendo al hombre. Y cuando hablo del hombre, obviamente estoy involucrando a la mujer, para que volvamos al estado original. Porque desde el principio de la creación nosotros nos desconectamos de Dios, pecamos. Hicimos lo que no debíamos hacer y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros primeros padres pecaron y eso trajo consecuencias, trajo la muerte, y con la muerte vino el pecado, vino la enfermedad y un sinnúmero de cosas que hasta ahora se está pagando el precio de esa desobediencia. Y usted dice: no, pero es que eso fueron nuestros primeros padres, yo ¿qué tengo que ver con eso? Pues se lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros como padres tomamos decisiones equivocadas, afectan a nuestros hijos. O sea, mi desobediencia afecta a mis generaciones. O si no, pregúntele a un hijo que quedó abandonado porque su padre decidió consumirse en el alcohol, en la droga, y tuvo hijos, y de alguna manera no asumió la responsabilidad, y el hijo podía decir: ¿yo qué culpa tengo de que mi papá me haya abandonado? ¿Por qué? Porque yo estoy pagando precisamente por eso. Se desconectan de Dios, y cuando el ser humano, nosotros nos desconectamos de Dios, vamos a morir. Así como cuando una hoja se desprende del árbol, se va a secar. Entonces, cuando Dios a través de la palabra insistentemente está llamando al pueblo y el pueblo no escucha,
El ser humano se endurece de tal manera que por las circunstancias, ahora mismo hay gente que aún siendo cristiana está endurecida. No quieren volver a saber nada de Dios por miles de razones y usan su justificación. No, es que ya, mire, yo he escuchado cristianos decir, pero sí, ¿por qué se han muerto tantos pastores? ¿Por qué iglesias se han desaparecido? ¿Por qué ha sucedido miles de cosas, malos testimonios que hemos visto? Y usan esas tragedias y esos dolores para justificar su no obediencia o desconectarse de Dios. Entonces note el amor de Dios que levanta profetas como Isaías. Si usted lee todo el capítulo 51, es más, desde el versículo 50, el capítulo 50, Jehová anda a través del profeta y obviamente todos los capítulos insistentemente diciéndole al pueblo que se conecte nuevamente con Dios. Escuchadme, óigame, estén atentos, yo quiero liberarlos. Pero a veces uno, aún sabiendo que está mal, uno se encierra en su dolor, se encierra en esa dureza. Entonces Dios, cuando el pueblo, su pueblo, sin embargo, no quiere obedecer, Dios podía dejarnos, pero es tal el amor que Él nos persigue. Y aquí en el capítulo 51, el versículo 3, Dios promete consolar a su pueblo. El pueblo iba a ser cautivo. Hay una profecía a través del profeta Isaías que le iba a decir, iban a quedar cautivos en Babilonia. Iban a ser cautivados precisamente por su dureza, por la idolatría, por la desconexión, porque cuando uno desobedece, uno mismo se encarcela, uno mismo se aprisiona, uno mismo se encierra, y lo que tenemos los seres humanos es que nosotros pecamos y comenzamos a buscar culpables. Es como el que se toma el veneno y quiere que el vecino se muera. No, no es así. Si yo voy a desobedecer, entonces yo voy a enfrentar las consecuencias. Eso le está hasta aquí con Israel. El pueblo de Judá, el pueblo de Dios, nosotros somos el Israel de Dios en esta nueva dispensación. Y se repite la misma historia, nos desconectamos de Dios por miles de razones, por el dolor que se está atravesando, por lo que sea, y cerramos el oído y no queremos escuchar a Dios. Pero sin embargo, en medio de nuestra desobediencia, Dios promete consolarlos. ¿No le parece a usted muy extraordinario lo que Dios hace, el amor tan exagerado? Mire lo que dice el versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Wow, es que esto, uno dice, pero ¿cómo no entender esta promesa? Porque a veces hay situaciones como las que estaba viviendo el pueblo en este momento, que estaba siendo cautivo, y como las que estamos viviendo usted y yo en este momento. Haga de cuenta que, para que usted lo entienda, lo que era el cautiverio es lo que nos está pasando ahora con la cuarentena. Es que estamos encerrados. ¿Qué ha hecho esta cuarentena en esta pandemia? Ha hecho que muchos se maten, ha hecho que muchos matrimonios desaparezcan, ha hecho que venga esa depresión, esa tristeza, ese dolor. Pero es que vivimos encerrados, que imagínense, solamente hay quienes se están quejando de estar encerrados, quizás comiendo y viendo televisor, y están quejándose. Yo sé que es difícil, pero comparado con el cautiverio de los anteriores, eso no tiene nada que ver. Yo sé que hay gente que está mucho peor, pero la verdad, por misericordia de Dios, muchos están en cautiverio y piensan que Dios no está obrando, que están sin esperanza, y Dios promete que en medio de esa soledad, en medio de una pandemia, en medio del dolor, en medio de tu crisis matrimonial, en medio de lo que estás enfrentando con tus hijos, Dios dice que te va a consolar, que te va a traer una palabra de esperanza, y Dios lo hace a través de su palabra, a través de su intervención divina, y nosotros debemos de verlo. Este mensaje puede traer, cuando tú escuchas la palabra de Dios, aún en medio de tu dolor y de tu necesidad,
Dios te trae consuelo. A mí me parece impresionante un testimonio de un hermano que nos habla, nos dice: pastor, estoy pasando por un momento muy duro. ¿Qué pasa? Se murió mi esposa, se murió mi esposa, se murió mi suegra y se murió mi hijo. Y él termina diciendo esta palabra: si no hubiera sido, pastor, por el Señor, yo me hubiera muerto, pastor. Yo estuviera definitivamente sin aliento, sin fuerza. Y yo digo, ¿qué palabra le puede decir uno a un hombre en medio de esa crisis? En medio de esa soledad, de ese dolor, de ver que su esposa se muere, su hijo se muere, su suegra se muere. Y quizás hay otros que están en una condición mucho peor. Pero cómo este hombre resalta que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, ha sido para él el consuelo en medio de su soledad. Mire lo que dice el versículo 3: ciertamente consolará Jehová a Sión. Esa persona, oigo su testimonio, pero no lo conozco, no he tenido el honor tan siquiera de darle la mano, no sé cómo es su cara, pero esta palabra produjo en él esperanza. Esta palabra produjo en él o en ella, aquellos que están en otra circunstancia, que los levanta de la crisis, de la adversidad. Toma esta palabra para ti. Hoy Dios te dice, en medio de tu soledad, en medio de tu dolor, en medio de tu desierto, en medio de tu crisis, Dios promete que vas a hallar alegría y gozo, aún en medio de la pérdida. Padre, yo recibo esta palabra porque la necesitamos. Hay un texto en el Salmo 119, en el Salmo no, perdón, el 71, el Salmo 171, el 71, miren lo que dice la palabra en el Salmo 71. Es extraordinario esta riqueza de estos salmos porque el salmista está viviendo lo mismo. El versículo 21, voy a leer del versículo 20. Salmo 71, versículo 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aleluya. Note las palabras del salmista. Él está diciendo, tú me has hecho ver, o sea, yo he visto en mis años muchos males, he visto muchas angustias, muchos dolores, pero en medio de eso, en lo que estoy viviendo, me darás vida, me volverás a dar vida y me levantarás. Dios te levantará de esta situación que estás enfrentando. Es más, el texto dice que aumentará la grandeza y Él volverá a consolarte. Esta es la palabra de Dios para ti en medio de este dolor. Por favor, escuchadme, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.